Hola, soy Alicia y nunca pensé que mi vida pudiera cambiar de manera tan drástica a esta edad. A mis 50 años, tras un matrimonio fallido y una soledad que se había vuelto mi compañera constante, creí que ya nada podría sorprenderme. Mi rutina como profesora universitaria era tranquila, incluso monótona. Las aulas, los libros, los estudiantes y las discusiones académicas llenaban mis días de una calma que, aunque predecible, me reconfortaba. Vivía en Monterrey desde hacía varios años, después de dejar atrás Bogotá y los recuerdos de un pasado doloroso. Aquí había encontrado una especie de refugio. Esa mañana, como tantas otras, llegué al aula con mi café en mano. Al abrir la puerta, las caras jóvenes de mis estudiantes me recibieron con una mezcla de entusiasmo y desgano. Pero entre todos ellos, había uno que destacaba. Era de esos alumnos que parecían no encajar del todo, con una mirada intensa y una actitud que siempre parecía bordeando lo desafiante. Había algo en el que me ponía nerviosa, aunque nunca lo admití abiertamente. Todo comenzó durante una clase sobre ética y moralidad. Estábamos discutiendo sobre la naturaleza de las decisiones humanas cuando Sebastián levantó la mano y, con su característico tono provocador, lanzó una pregunta que sacudió el ambiente de la sala. ¿No cree, profesora, que la moral es solo una máscara? Todos ocultamos algo, incluso usted, ¿no es cierto? El aula se llenó de un silencio tenso. Mis otros estudiantes, normalmente bulliciosos, intercambiaron miradas nerviosas. Yo, por mi parte, intenté mantener la compostura. La moralidad es un concepto complejo, Sebastián, respondí, clavando mi mirada en la suya. Lo importante no es lo que ocultamos, sino cómo elegimos actuar a pesar de ello. Sebastián sonrió. No una sonrisa cualquiera, sino una torcida, cargada de algo que no pude identificar. Mi mente comenzó a llenarse de preguntas. ¿A qué se refería? ¿Por qué ese comentario se sentía tan personal? Intenté continuar con la clase, pero las palabras de Sebastián resonaban en mi cabeza. Esa noche, mientras intentaba dormir, su pregunta seguía rondando en mi mente. ¿Incluso usted, profesora? Los días siguientes, Sebastián se convirtió en una presencia constante y desconcertante. Su manera de mirarme en clase era inquietante, como si intentara descifrar cada uno de mis pensamientos. Un día, al final de la clase, mientras todos los estudiantes recogían sus cosas y se iban, él permaneció sentado. Me acerqué con cautela. ¿Necesitas algo, Sebastián? Nada en particular, profesora. Solo quería disculparme si mi comentario anterior fue demasiado directo. No era mi intención incomodarla. Su tono era suave, casi genuino, pero sus ojos contaban otra historia. Antes de que pudiera responder, añadió. A veces hacemos cosas que nadie más entiende. Estoy seguro de que usted también lo ha hecho, ¿verdad? Mis manos se tensaron alrededor de los papeles que sostenía. ¿Qué estaba insinuando? ¿Cómo podía saber algo de mi vida personal? Decidí no responder y me alejé, pero sus palabras seguían pesando en mi mente. Esa misma semana, al revisar mis correos en mi oficina, encontré un mensaje anónimo. El asunto decía, sabemos más de lo que imagina. Al abrirlo, el contenido me dejó helada. No estás sola en esto. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué significaba eso? ¿Era Sebastián quien lo había enviado? Decidí compartir lo que estaba ocurriendo con Carolina, una colega y amiga cercana. Su reacción fue inmediata. Esto no está bien, Alicia. Tienes que informar a la dirección de la universidad. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que debía ser cautelosa. ¿Y si esto no era solo un asunto universitario? ¿Y si era algo más personal? Días después, mientras organizaba mis notas en casa, encontré un sobre sin remitente en mi buzón. Dentro había una fotografía borrosa de mi casa tomada desde algún lugar cercano. En la parte posterior, una nota manuscrita decía: cada acción tiene consecuencias. Esa noche, mientras revisaba mentalmente todo lo ocurrido, decidí instalar cámaras de seguridad en mi casa. También contacté a Rafael, un amigo experto en seguridad digital. Su consejo fue claro: mantén la calma, pero no ignores esto. Parece que alguien está intentando desestabilizarte. Decidida a enfrentar el asunto, abordé a Sebastián después de una de sus clases. Sebastián, necesito hablar contigo. Él asintió y me siguió a una sala de reuniones vacía. ¿Qué sabes sobre los mensajes y las amenazas que he recibido? Le pregunté directamente. Su respuesta fue calmada, pero sus palabras estaban cargadas de ambigüedad. No sé de qué me habla, profesora. Yo solo intento pasar sus clases. Aunque su tono parecía sincero, algo en su postura me hizo dudar. ¿Era solo un estudiante problemático o había algo más en juego?
Después de semanas de tensión y secretos, algo cambió. Sebastián comenzó a mostrarse diferente. Seguía siendo desafiante, pero ahora había un toque de vulnerabilidad en su comportamiento. Su mirada, esa que tanto me inquietaba, empezó a despertar algo que no podía nombrar del todo, pero que me desarmaba. Cada vez que cruzábamos palabras, sentía como esa línea profesional que siempre había defendido comenzaba a desdibujarse. Una tarde, después de una de mis clases, Sebastián se quedó nuevamente en el aula. Habíamos estado discutiendo sobre dilemas éticos, y él parecía más concentrado de lo habitual. Cuando los demás estudiantes se marcharon, se acercó a mi escritorio, su presencia llenando el espacio. «Profesora Alicia, ¿puedo hablar con usted?» «Claro, Sebastián, dime», respondí, tratando de mantener un tono neutral. Su mirada era intensa, pero había algo distinto, una mezcla de nerviosismo y decisión. Solo quería agradecerle por cómo ha manejado todo esto. Sé que he sido un problema, pero usted ha sido increíblemente paciente conmigo. La sinceridad en su voz me tomó por sorpresa. Sentí como mi corazón comenzaba a latir más rápido. Era como si, por primera vez, viera a Sebastián como alguien más allá de un alumno problemático. «Gracias, Sebastián», dije, sonriendo ligeramente. «Solo intento hacer mi trabajo de la mejor manera posible». Él sonrió, pero esa sonrisa ya no era desafiante. Me miró por un momento más, y luego dijo algo que me dejó sin palabras. «Me gustaría invitarla a tomar un café. No para discutir nada relacionado con la clase, solo para hablar». Acepté. No sabía por qué, pero algo en mí quería conocer más a Sebastián, entender que lo hacía tan diferente. Nos encontramos esa misma tarde en una pequeña cafetería cerca de la universidad. El lugar estaba casi vacío, y la atmósfera era tranquila, perfecta para una conversación íntima. Sebastián me habló de su vida, de los problemas que había enfrentado y de cómo la universidad era su única oportunidad para cambiar su futuro. Por primera vez, vi más allá del chico desafiante y complicado. Era alguien lleno de pasión, pero también de inseguridades y heridas. Por mi parte, también compartí algunas cosas personales. Le hablé de mi traslado a Monterrey, de mi pasado en Bogotá y de cómo había buscado empezar de nuevo después de mi divorcio. Fue extraño abrirme de esa manera con él, pero a la vez liberador. Cuando terminamos el café, Sebastián me acompañó hasta mi coche. La conversación había fluido de manera natural, pero ahora el silencio entre nosotros era palpable. Nos quedamos de pie frente al vehículo, mirándonos. «Alicia», dijo, rompiendo el silencio. «Sé que esto puede parecer inapropiado, pero no puedo evitar lo que siento». Sus palabras me desarmaron. Sentí como el aire se hacía más pesado, como el mundo parecía detenerse por un instante. «Sebastián, esto no es», intenté responder, pero mi voz se quebró. Antes de que pudiera terminar, él se acercó lentamente. Sus ojos buscaron los míos, esperando una señal. En ese momento, todas las barreras que había construido se desmoronaron. Fue como si algo dentro de mí finalmente se rindiera. Terminamos en mi apartamento, un lugar que hasta ese momento había sido mi refugio solitario. La tensión acumulada durante semanas explotó en una conexión que no podía ser ignorada. Sus manos recorrieron mi rostro, bajando con una delicadeza que contradecía toda su intensidad. Todo con él era un contraste. Su mirada ardiente, pero a la vez suave, su toque firme, pero lleno de cuidado. Nos dejamos llevar por la pasión, olvidando las reglas, las consecuencias y todo lo que hasta ese momento había definido nuestras vidas. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo más allá de la rutina y el vacío. Me sentí viva. Sebastián, con su juventud y energía, despertó en mí deseos que había olvidado que existían. Cuando desperté, él estaba a mi lado, mirándome con una mezcla de ternura y curiosidad. «No quiero que pienses que esto fue un error, Alicia», dijo en voz baja. «Para mí, esto significa mucho más». Lo miré, sin saber qué responder. ¿Habíamos cruzado una línea peligrosa? Sí. ¿Me arrepentía? No estaba segura. Lo único que sabía era que esa noche había cambiado algo en mí, algo que ya no podía ignorar. Sebastián se despidió poco después, pero la intensidad de lo que habíamos compartido quedó grabada en mi piel y en mi mente. Mientras veía el amanecer desde mi ventana, supe que esta no sería la última vez que nuestros mundos se cruzaran de esa manera. La pregunta era, ¿estábamos listos para enfrentar lo que venía? Si esta historia te ha emocionado, déjame tus comentarios y suscríbete para más relatos llenos de pasión y giros inesperados. Tu apoyo significa mucho para mí.